Un elemento que me parece natural, digamos, de tratar aquí es esta aportación, digamos, fundamental del bosque a un proyecto serio de construcción en madera, para evitar, digamos, incoherencias fundamentales. Y es que las primeras cosas que tengamos que hacer de construcción en madera no se hagan con madera local. Lo cual, digamos, no es la única razón, digamos, la construcción en madera para la sostenibilidad. Hay más razones, y más que habrá, a medida, digamos, que vayamos evolucionando en los nanomateriales y en general, digamos, toda la ciencia de materiales. Hay más razones. Pero hay una, digamos, que es fundamental, que es que pretendemos, digamos, hacer una nueva síntesis entre economía y ecología. Y por tanto, en esta nueva síntesis de economía y ecología, en una lógica, que decía, de descarbonización, pues nos parece, digamos, fundamental, digamos, plantear si tenemos un ecosistema que va a permitir esto. Con preguntas, digamos, a veces las preguntas que se hacen desde la ignorancia no son tan, digamos, equivocadas. Por ejemplo, oye, si esto realmente despega, ¿qué es lo que realmente nos gustaría? ¿Que la construcción en madera despegara? ¿Tenemos materia prima para sostener el tirón? ¿Tenemos, digamos, los operadores que nos permiten hacer esto? ¿Tenemos el talento que nos permite hacer esto? Entonces, para todas estas preguntas, nos ha parecido que había dos entidades, digamos, que eran muy importantes que hoy estuvieran aquí. Una es el Centre Tecnològic Forestal, que está a Solsona y que hace mucho tiempo que está trabajando en todo esto. No digo que clamando en el desierto, pero hace tiempo, digamos, que estáis levantando algunas banderas que yo creo que ahora van a ser más altas. Y la verdad es que me gustaría, Paco, después que te presentaras tú mismo. Y por otro lado nos parecía, digamos, que era, digamos, importante que estuvieran, digamos, los propietarios de los bosques. Jordi, si estic equivocat m'ho diràs. Creo que el 75% de la propiedad, bueno, si esto necesitamos realmente, digamos, más allá de las 1000 hectáreas, digamos, que tenga el Incasòl y más alguna otra, digamos, que puede tener alguna entidad, ¿no? Si esto fundamentalmente es privado, digamos, ¿cuál es la lógica, digamos, que hay detrás de esto? Por tanto, Jordi, te voy a pedir también que te presentes y luego que hagamos una primera intervención. Me va bien hablar en castellano, ya continúo con el discurso que teníamos ayer con un banco, con ING, que también tiene un discurso y mucho interés en entrar en la bioeconomía y en aprovechar proyectos que vayan en esa dirección. Yo soy director de transferencia del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. He ejercido toda mi vida como gestor forestal en bosques del Pirineo, unas 30.000 hectáreas. Y desde hace 1 año y medio el Centro Tecnológico me ha contratado para servir de puente entre sus 120 investigadores que trabajan en muchos ámbitos y lo que es el sector forestal, lo que son las administraciones en la que yo también he trabajado durante 35 años y poder hacer de enlace entre las necesidades reales de nuestro sector y un centro de investigación como es el Centro Tecnológico, que ya hace 25, 26 años que existe y que no clama en el desierto, pero que sí que tiene un discurso muy fuerte, sobre todo en lo que es la utilización y valorización de la madera. Lo primero de todo, ¿cómo tenemos nuestros bosques? Vosotros que queréis utilizar la madera y especialmente la madera catalana, hay una cosa primero que tenemos que saber, y es que los bosques que tenemos son unos bosques relativamente jóvenes. Es decir, a lo largo de la época preindustrial, cada vez que la población iba aumentando, el bosque se iba reduciendo.
hay un ejercicio muy interesante que hizo el equipo de Martí Boada, donde se ve claramente la gráfica de cómo va aumentando la población y cómo se va reduciendo directamente el bosque. Es así. ¿Cuándo cambia el tema? Cuando cambiamos de era a la era industrial. En la revolución, con la revolución industrial, prácticamente se deja de utilizar el combustible que se estaba utilizando, se comienzan a utilizar otros materiales y es cuando se le da un respiro al bosque, prácticamente desde mitad del siglo XIX, que nuestros bosques no han parado de crecer, pero a un ritmo galopante. En 150 años recupera lo que ha perdido en un milenio. El resultado es que tenemos un bosque relativamente joven, poco estructurado, en esos 150 años que ha crecido prácticamente sin silvicultura, porque partimos casi de la nada. A diferencia, y aprovecho tener aquí los compañeros vascos, a diferencia del País Vasco, a diferencia de muchas zonas de Europa, donde se ha utilizado una silvicultura muy próxima a lo que es el cultivo, cortas plantas, eso en el País Vasco es lo más utilizado y en buena parte de Europa. Las características de Cataluña no son parecidas y solamente una zona, la zona de Guillería, se puede permitir ese tipo de gestión. Tampoco es la gestión que en el futuro se va a llevar. Justamente la semana pasada teníamos reunión con los compañeros investigadores vascos, con Neiker, con Jaci, porque tienen que cambiar de discurso. ¿Qué pasa con la biodiversidad cuando haces esas cortas y dejas el bosque raso y vuelves a comenzar el ciclo? Eso es poco sostenible. Es decir, se mantiene el bosque, pero no todas las funciones del bosque. Cataluña, su mayor parte de masa es natural, pero claro, al ser natural hay de todo y además con unas características no fáciles de utilizar a priori. Está creciendo a un ritmo, para situarnos en este lugar justamente va bien la comparación, al ritmo de lo que sería anualmente toda la zona del Barcelonés, toda la comarca del Barcelonés, más de 8.000 hectáreas cada año, sin hacerle nada, por sí solo. Además de esas 8.000 hectáreas, se van acumulando o van creciendo, mejor dicho, más de 3 millones de toneladas cada año. Nosotros estamos aprovechando 1 millón de toneladas. Por lo tanto, cada año se nos están acumulando 2 millones de toneladas, con todo lo que significa. Es una oportunidad, ya tenemos acumuladas 151 millones de toneladas, y eso es fantástico, eso es un tesoro, pero cuidado, tenemos cambio climático, tenemos más de 7 millones y medio, ya casi 8 millones de habitantes. ¿Qué hacemos con esa masa, que además tiene una estructura complicada, que a nivel de combustible es un polvorín? Estamos librando muy bien, os lo puedo decir, estamos librando muy bien. No ha pasado lo mismo con portugueses, con griegos, y estamos, y a los forestales no nos gusta engañar a la población. En cualquier momento podemos sufrir los mismos incendios, ¿no? Y de forma catastrófica. Estamos teniendo bastante suerte. Por lo tanto, tenemos un material fantástico para poder utilizar, pero que tenemos que hacerlo y de forma rápida. ¿Cómo vemos el futuro y la gestión de estos bosques? Justamente nuestro centro tiene como 3 patas donde se sustenta, porque creemos que el futuro tiene que venir muy sustentado en esos 3 pilares. Uno, en una gestión forestal de vanguardia, no simplemente pues, una gestión simplificada, sino una gestión que pueda aunar, reducir la vulnerabilidad de los incendios forestales, aumentar los caudales de agua que se están reduciendo por el exceso de bosque que tenemos en nuestras cuencas. Se tiene que reducir el número de árboles que tenemos, que a la vez mejore la biodiversidad y que a la vez juegue un papel importantísimo en la bioeconomía, en la nueva bioeconomía. Por lo tanto, un pilar en una buena silvicultura, otro pilar en la biodiversidad. En nuestro centro hay más de 60 personas trabajando en temas de paisaje y en temas de biodiversidad para dar un buen sustento a las decisiones que se tomen en los otros 2 pilares. Y el tercer pilar, que es la bioeconomía, como no puede ser de otra manera.
Y dentro de la bioeconomía tenemos también nuestro Instituto Catalán de la Madera, que juega un papel muy importante porque en el futuro también creemos que la construcción tiene que jugar ese papel también que había jugado en su momento y que ahora no lo está haciendo. ¿Qué vemos nosotros en el futuro que se puede hacer con ese bosque? Estamos cortando 1 millón de toneladas, eso es poco. Tendríamos que ir incrementándolo. De hecho, en la estrategia para la bioeconomía que ha aprobado el Gobierno de Cataluña y que nosotros se nos encargó que lo redactáramos, prevemos que hasta el 2030 ya se tiene que incrementar un 30%. Yo creo que nos vamos a quedar cortos. Creo que la economía va a tirar muy fuerte. Este año ya ha tirado muy fuerte. Ha habido demanda de todo, de energía, de madera, de todos los productos. Por lo tanto, yo creo que el mercado va a tirar fuerte y esos objetivos se van a cumplir sobradamente. Tendríamos que llegar casi hasta los 2 millones. Nuestro director dice que 2 millones con cambio climático igual no es posible y yo le contradigo porque creo que tenemos tanta acumulación que hay que reducir. Por lo tanto, durante bastantes años vamos a poder producir esos 2 millones sin ningún trauma, al contrario. Habrá siempre una fracción de madera de poca calidad y más en unos bosques que parten del abandono. No son bosques plantados, parten del abandono. Por lo tanto, tiene que salir mucha materia que se va a ir en partículas. Con esa madera de trituración, ¿qué prevemos nosotros en el futuro que se va a hacer y en qué nos estamos postulando nosotros? Hay una parte que se va a bioenergía, evidentemente, pero bioenergía no para hacer electricidad. Por suerte, Cataluña no ha hecho esa apuesta. Pasar de una energía a otra energía supone siempre muchas deficiencias. Creemos que es mucho mejor utilizar la astilla, la biomasa, para producir energía térmica. Y ahí sí que pensamos que hay todavía camino para recorrer, sobre todo en redes de calor y en zonas de montaña o en zonas frías de Cataluña, las zonas interiores. Ahí creemos que hay mucho camino para recorrer. No hay bioenergía, no hay biomasa para muchísimos centros de calor y hay que focalizarlos donde realmente tiene sentido. Cerca de los bosques, a veces muchas de estas comunidades locales son los propietarios de esos bosques, para en redes de calor, como han hecho los austríacos en los Alpes, pues calentarse. Yo siempre les digo, dentro de 10 años, ¿con qué pensáis que os vais a calentar? No vamos a poder quemar gasoil. Si tenéis el bosque al lado, lo lógico, por más que la Unión Europea va en dirección ahora contraria, ha dado un giro brusco con este tema. La Unión Europea, ¿qué está diciendo? Cuidado, que el uso de la madera tiene que ser en cascada. Quemar es lo último. Primero vamos a utilizar lo que más interesa ahora, desde el punto de vista estratégico, es fijar el carbono en la construcción, porque es lo que lo fija durante más décadas. Lo último será la energía. Pero es evidente que en zonas de montaña, con productos muy malos, en principio, pues lo lógico sería esto. Pero después tenemos sectores estratégicos catalanes que van a necesitar también esa madera de trituración. ¿Qué va a hacer nuestro sector textil en el futuro? El poliéster no se va a poder utilizar. El algodón no se puede incrementar. Necesita mucha agua y además muchos fitosanitarios. No puede crecer más. La estrategia del sector textil europeo se decanta hacia la celulosa. Nuestro centro, junto con Eurecat, con el Centro Tecnológico de Mataró, estamos por diseñar una fibra a partir de celulosa que complemente a nuestro tejido industrial textil. ¿Qué va a pasar también con los productos de síntesis que se sacan del petróleo? La buena noticia es que todo lo que sale del petróleo puede salir de la madera. Es del mismo origen. ¿De dónde sale el petróleo y el gas? De la madera que en su momento quedó fosilizada en el subsuelo. En biorefinería se puede sacar todo el material que se saca del petróleo. Y ahí también, nosotros ya tenemos 2 pequeñas biorefinerías y estamos ensayando todo lo que se puede sacar a partir de eso y dejarlo pues, de manera preindustrial a disposición de las industrias que antes o después van a tener que hacer también el cambio. Y evidentemente después con la fibra también se puede hacer tablero. Ya tenemos una fábrica establecida recientemente en Cataluña y que bueno, ahora está en Tortosa. Por desgracia vimos cómo se fueron reduciendo a lo largo de los años
y no pasaba nada, pero se redujeron las papeleras, nos quedamos sin papeleras, se redujeron y nos quedamos también sin fábricas de tablero. Ahí los vascos han jugado mucho mejor, tienen papeleras, tienen fábricas de tablero. Nosotros nos quedamos sin esas fábricas y, por suerte, ahora ya tenemos la fábrica de Kronospan establecida en Tortosa, con intención, ahora de momento solamente se utiliza para reciclado, pero la intención que tienen es de hacer tablero USB. Sería la fábrica del sur de Europa más grande y se establecería en Tortosa también. De tal manera que lo que es el tablero de partículas, que también tiene sentido pues, de la madera de poca calidad, también se va a poder hacer en Cataluña. Con la madera de sierra, que es la minoritaria, de momento 750.000 toneladas de nuestro millón de toneladas, 750.000 se nos están yendo a energía. Eso tiene un sentido, porque nuestros bosques, como digo, tienen el origen que tienen y para hacer mejora pues tiene que ser así, pero por otra parte también demuestra un cierto subdesarrollo de nuestro sector industrial. Es decir, cuando todo lo estás dedicando y apostando a la energía, es que estás sacando poco provecho a lo que es la carne magra, ¿no? ¿Qué se está haciendo con esas 250.000, 300.000 toneladas? Básicamente palet, ¿no? Y palet está bien, pero no deja de ser el producto con menos valor añadido, ¿no?, que se puede hacer con madera de sierra. Y aquí es donde nosotros sí que apostamos claramente desde hace años, antes incluso, tanto el Toni como yo, antes de estar en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, cuando estábamos en la Dirección General de Bosques, ya apostábamos por la madera en la construcción. Y ya se planteó, con infraestructuras, ya se planteó normativas para un mínimo de construcción en Cataluña, sobre todo de construcción pública, se podría hacer en madera, a ejemplo de los franceses. Está claro que se tiene que escorar el barco más hacia valor añadido y hacia construcción que no hacia palet. En ese sentido, pues ya se anunció recientemente la construcción de una fábrica asociada a lo que sería el grupo Bosch para hacer esa transición. No les queda otro remedio. Es decir, al precio que está llegando la madera, comprar madera para hacer palet cada vez va a ser más difícil. La madera la van a tener que utilizar en algo que deje más valor añadido que no el simple palet. Por lo tanto, de momento ya hay una fábrica, hay otra más pequeñita en el Pirineo, no tenemos que olvidar, es un proyecto familiar, es un proyecto pequeño, pero también interesante. Y ahí sí que pensamos que nuestra madera juega un papel importante. El Instituto Catalán de la Madera ha hecho pruebas con todas las especies de coníferas, ¿no? Y en principio nuestra madera, eso después Jordi nos puede hacer apuntes si quiere, como director del Instituto Catalán de la Madera, de los resultados que dan nuestras maderas, pero en principio están perfectamente preparadas para poder hacer de la tabla, poder hacer contralaminado sin problema o para poder hacer también entramado, construcción en entramado. Por lo tanto, nosotros vemos el futuro con mucho optimismo, ¿no?, porque vemos que tenemos las condiciones ideales para desarrollar como hace falta el sector forestal en Cataluña, que es un sector fundamental. Como también dice el amigo Martí Boada, somos un país de bosques sin saberlo, pero justamente para tener los bosques mejores hay que tener un consumo de madera para calidad. Es decir, cuando tú necesitas buenos árboles, tienes buenos bosques. Si tú lo único que tienes que hacer es trituración, pues cualquier cosa te sirve. Y entonces no se valora el árbol bueno. Para que el propietario diga, ostras, a mí me interesa tener unos árboles, unos bosques espectaculares, tiene que tener después una buena venta de esa madera. Por lo tanto, vemos con optimismo esa transición de la madera de sierra hacia la construcción. Cataluña está perfectamente preparada a nivel de bosques para hacer ese paso. Materiales como el contralaminado va perfecto para hacer esa transición, porque la madera de menos calidad la puedes poner en el centro del material, la madera de mejor calidad la puedes poner en la parte exterior, se adapta perfectamente. Y vemos que con los subproductos que salgan de esa construcción o de ese material, vamos a poder utilizar la trituración pues para el resto de usos que nos va a demandar la sociedad. Por lo tanto, lo vemos con optimismo y nos estamos preparando para que cuando cada uno de los sectores vayan haciendo esa transición hacia la bioeconomía, pues que encuentren un centro de referencia. Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación.
Mi nombre es Jordi Terradas, yo soy el director gerente de Boscat, que es la Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales. Y bien, hoy tendría que estar aquí Joan Serra, el presidente, pero no puede venir y he venido yo en su lugar. A ver, cuando hablamos de bosques, el bosque son muchas cosas, ¿no? Aquí solo hablamos de madera, pero el bosque es agua, son los incendios, es la biodiversidad, lo ha comentado Paco. Y nuestra sociedad entiende los bosques como un todo, no solo como madera. Por lo tanto, creo que es importante que enfoquemos el bosque como este todo, este espacio que la sociedad cree que es suyo, aunque tenga un propietario. Y por lo tanto, en el futuro tenemos que hacer entender a la sociedad que se pueden hacer muchas cosas en los bosques, siendo respetuosos, pero también sacando un provecho, porque al final lo necesitamos. La verdad es que los que estamos aquí, la mayoría, o nuestros conciudadanos, creen que la madera no sale de los árboles, creo yo. Porque cuando los cortamos, aquí, en Collserola, que al lado, nos dicen que somos asesinos, generalmente, ¿no? Y esto lo que refleja básicamente es un problema de desconexión entre nuestras vidas y el entorno que nos rodea, y la energía que necesitamos, y los materiales que necesitamos, y lo que comemos. Al final es una desconexión entre lo que somos y lo que realmente consumimos. Pasa también con los pollos. A los niños los pollos no saben que salen de una granja muchas veces, porque los ven solo en el supermercado. Esta desconexión nos pasa con el bosque, es que es lo mismo, ¿no? Nosotros, como nuestra organización, lo que hace es intentar enseñar que los bosques son muchas cosas, pero que son todas ellas compatibles. Y de hecho nos esforzamos en cambiar los mensajes típicos del sector. El sector del bosque siempre ha sido un sector primario, ¿no? La silvicultura, pero la verdad es que es un sector pequeño que ha ido a menos, ha ido desapareciendo poco a poco, porque la sociedad así también lo ha querido. Nos hemos dedicado a trabajar a las fábricas, a dedicar a otros sectores económicos, y esto se ha quedado ahí como muy reducido, ¿no? No tiene un papel significante. Los propietarios también han ido cambiando, ¿no? Antes un propietario de una finca estaba vinculado a la finca, vivía en la finca, hacía un aprovechamiento pues, cada 5 años o cada 10, cortaba algo, era como una hucha de la familia, ¿no? Para comprar un tractor, para arreglar la casa, para casar a los hijos. Pero todo esto es el pasado. Hoy la gente tiene una finca forestal y la tiene por muchos motivos, pero sobre todo no la tiene para cortar. La tiene pues porque la ha heredado, porque la ha comprado para ir el fin de semana, y algunos pocos aún siguen vinculados a una actividad primaria agroforestal, ¿no? Pero son muy pocos. Por lo tanto, tenemos una sociedad que ha cambiado en los últimos 20, 30 años y por lo tanto los propietarios de los bosques también han cambiado. Lo que hemos hecho nosotros desde nuestra organización, desde Boscat, no nos hemos inventado nada, hemos copiado. No somos tan buenos. Hemos copiado más o menos un modelo parecido al alemán, que lo que busca es estos propietarios que están ya muy desvinculados de la gestión del bosque, que la han olvidado, pues que tengan una herramienta para volver a gestionar estas fincas. Y esto lo hacemos mediante asociaciones de propietarios forestales. Y lo que hace la Federación es agruparlos. Básicamente para que los propietarios tengan herramientas, puedan llegar a un conocimiento próximo de confianza de alguien que les ayude a gestionar aquella finca. Pero a gestionarla no solo para sacar madera, también para gestionar otros tipos de usos, ¿eh? El uso social, el que quiere hacer un itinerario para el turismo, el que quiere hacer turismo rural. Es decir, es un punto de encuentro de los propietarios para generar actividad y también para conocerse entre ellos, porque los propietarios de los bosques pasa como en un bloque de vecinos, que no se conocen de uno de al lado, ¿no? En fin, todo esto lo explico porque la propiedad simplemente, ya sé que es una generalización, pero está muy desvinculada de la gestión del bosque. Y al final, si queremos madera y tenemos que sacarla de aquí, tenemos que encontrar la forma de llegar a ellos. Si no,
para llegar a ellos ahora es muy difícil. Si ya no viven ahí, ya no tienen ningún interés comercial, porque el bosque para ellos, la verdad, es que es un problema. Tener un bosque hoy en Cataluña es un problema, porque toda la sociedad manda sobre tu bosque y tú no pintas nada como propietario. Esta es la verdad. Por ahí pasa todo el mundo y tú no puedes decidir nada. Eres el malo, ¿no? Porque eres propietario, que también... Sí, sí. Porque a veces nos encontramos que cuando hablamos en los medios, cuando hablamos de propietarios forestales, yo creo que la gente se imagina a un señor o a un varón que vive en un castillo, ¿no? Y aún va a caballo a ver a los payeses que trabajan en la finca, ¿no? Esto es el imaginario colectivo, ¿no? Es el mismo imaginario que cuando hablamos de cortar bosques la gente se imagina los problemas del Amazonas, no los de aquí. Aquí tenemos que cortar el bosque, hacer gestión para que no se queme. Antes Paco ha hablado de los incendios de Grecia, de Portugal, pero oye, Cataluña el año 86, el 94, el 98, hemos tenido incendios de decenas de miles de hectáreas. En el 94 se quemó media comarca del Berguedà. Y parece que no seamos conscientes de que el bosque es el principal activo del país. No de los propietarios, del país en general. Es nuestro telón de fondo. ¿Qué es más importante para el sector turístico que tener un paisaje? Sin este paisaje no somos nada. Pero este paisaje tiene que soportar un montón de actividades. La madera es una de ellas. Y la verdad es que nosotros creemos que hay una gran oportunidad para desarrollar un sector económico, porque el bosque nos tiene que proveer de energía, de materiales que aguanten el carbono durante decenas de años, como es la construcción, pero también tiene que ser el soporte de las actividades lúdicas de los bolets, que ya sabéis que aquí en Cataluña el tema de los bolets es muy importante. Sí, pero los propietarios no sacan nada, ¿no? Es lo que decía antes, todos vamos a buscar bolets, pero nadie paga por ello, ¿no? Pero está claro que todo tiene que ser compatible y tenemos que saber explicarlo. Nuestros modelos de gestión del bosque pues tienen que ser muy cercanos al sistema que tenemos aquí, que es un sistema mucho más cercano a lo que hace la propia naturaleza. Lo de cortar y plantar son cosas que son muy específicas de algunas zonas de Cataluña, pero la verdad es que Cataluña es un país pequeñito, pero muy diverso. Vamos desde el Pirineo, desde la alta montaña hasta el mar. Y esto quiere decir que tenemos bosques muy diferentes. Tenemos bosques, el pino negro, el silvestris, tenemos el marítimo, tenemos el corcho, tenemos el pino, aquí decimos el pino blanco, el alepensis, ¿no? Mayoritariamente. Por lo tanto, en muy poco espacio tenemos muchos tipos de bosques y también muchos tipos de propietarios, porque al final la propiedad de los bosques viene muy condicionada también por la historia de cada territorio y de los usos que ha tenido. Y esto genera una biodiversidad ecológica y también social, ¿no? Y gestionar todo esto, pues, bueno, pues tiene su complejidad. De hecho, dentro de nuestra organización tenemos 25 asociaciones que están en toda Cataluña. Y esto, pues, ya dentro de nuestra casa, pues, genera un montón de intereses o preocupaciones diferentes, aunque hay muchas que son comunes. Y claro, cuando hablamos de propiedad, es propiedad privada. Mayormente en Cataluña, propiedad privada. La propiedad pública la tenemos sobre todo en la zona del Pirineo, donde hay propiedad de la Generalitat, y luego hay propiedades sobre todo de ayuntamientos. Aquí los grandes propietarios de la parte pública, digamos que son los ayuntamientos. Y la propiedad privada, pues básicamente está muy atomizada. Yo diría que en la provincia de Barcelona la superficie media de la propiedad está alrededor de las 6,5 hectáreas, más o menos. Esto es nada, pero claro, cuanto más cerca estamos de los núcleos habitados, las propiedades son más pequeñas, cuanto más al interior son más grandes. Enfocar, o digamos que movilizar la madera en un entorno de micropropiedad, esto lo hace mucho más difícil, ¿no? Y esto ha sido un problema típico de la industria de aquí, ¿no? Llegar a acuerdos con los propietarios, porque es difícil llegar a acuerdos, porque cada propietario es un mundo. Lo que hemos propuesto, no lo hemos propuesto, lo hemos hecho, nosotros ya lo estamos haciendo, es precisamente organizar la propiedad, no para que sea representada solamente, sino para dar un paso más y profesionalizar
esta gestión, ¿no? Cuando viene que una industria y dice, oye, necesito 30.000 toneladas de madera de este tipo a 3 años vista o a 1 año vista. No puede ir uno a uno. Aquí es muy típico la figura del rematante. Pequeñas empresitas locales que conocen a propietarios y uno pica por aquí, uno pica por allá. Pero la verdad es que una gran industria le es muy difícil tener un suministro constante, porque este tipo de empresas tan pequeñas no llegan nunca a acuerdos. Se basan en el que paga 1 euro más o 1 euro menos. Y hoy están aquí y mañana están allá. Y esto ha hecho que no se pueda desarrollar tampoco no haya una buena base para desarrollar proyectos con un poco de país en este tema, en la parte forestal. Hemos tenido conversaciones con Kronospan y una de sus preocupaciones, bueno, mientras trabajan con reciclado no hay problema, pero si tienen que arrancar la línea de OSB que va a consumir 400.000 toneladas de madera, pues ahí sí que hay un problema, porque precisamente no tienen ningún interlocutor que puede decir, ¿quién me agrupa a mí a la propiedad? Yo no puedo ir a buscarla, ¿no? Y por eso estamos hablando en este sentido, ¿no? Nosotros hemos dado este paso. Ya os digo, es una copia de un modelo que empezamos ya hace muchos años, que es organizar la propiedad mediante asociaciones de propietarios y luego estas asociaciones hemos creado una empresa que comercializa los productos. Ya nos encargamos de tener un servicio técnico que dé asesoramiento a los propietarios, pero luego solucionamos esta parte comercial para buscar acuerdos con grandes empresas, como ya tenemos, para que podamos hacer un crecimiento sostenido en el tiempo, evitar los típicos picos de las especulaciones que son muy típicas en este sector y para ir poder creciendo sostenidamente buscando un objetivo muy claro, que es que el bosque no se nos queme. Este es el principal objetivo, la gestión y la prevención de incendios. Y en este sentido, desde hace más de 20 años, las asociaciones trabajamos de forma muy estrecha con las administraciones, tanto las de la Generalitat, las diputaciones, pero también los ayuntamientos, para crear las complicidades necesarias pensando en la gestión del paisaje, pensando en la prevención de los incendios, porque los incendios no son de un propietario, son de todo el paisaje, son de los municipios. Intentamos involucrar un poco a todos los actores. Y esto nos ha permitido crear un tejido muy sólido de relaciones en el territorio que hace que, aunque las cosas cambien, pues no cambian, van creciendo poco a poco. Por eso pues, el modelo ha ido desarrollándose en toda Cataluña. Antes estábamos sobre todo muy implantados en Barcelona porque durante muchos años la Diputación ha sido una organización que nos ha ayudado a desarrollar este modelo, pero ya estamos en Girona, estamos en Lleida, estamos en Tarragona, en la zona del Ebro también, porque todos los propietarios lo que necesitan es que alguien les ayude, generalmente, ¿no? Hay algunas zonas que aún hay tradición de la gestión del bosque. No, ya os digo, Cataluña es muy asimétrico. Nada tiene que ver el sur del norte. Si vamos del Ebro a la zona de Girona, pues es como la noche y el día, ¿no? Pero al final todos tienen el mismo problema. Alguien tiene que gestionar el monte. Nosotros creemos que la madera de aquí, y la ciencia lo demuestra, es que tiene mucho futuro. Ahora destinamos mucha madera a la biomasa, porque por suerte se ha desarrollado un sector que nos ha permitido dar un valor a una madera que antes no tenía ningún valor. Se nos quedaba en el bosque. Cuando yo empecé a trabajar, yo soy ingeniero de montes, vengo de hecho de la extinción de incendios, luego pasé por la prevención y ahora estoy en la gestión, ¿no? He dado un poco todos los pasos de la cadena. Antes yo me acuerdo que cortábamos el bosque, sacábamos el tronco y todo lo que eran las ramas y todo se queda todo ahí. Esto ahora ya no pasa casi nunca, se aprovecha todo, ¿no? Se ha desarrollado un sector que nos ha permitido poder sacar la madera de menos calidad. Como decía Paco, año a año se acumula la madera. Pues bueno, la biomasa nos ha permitido sacar esta madera, pero tenemos que dar un paso más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo palets? No, tenemos que hacer productos de valor añadido. Yo creo que el valor añadido no solo es seguramente la construcción, hay muchas otras aplicaciones de la madera. De hecho, una persona muy sabia me decía que la madera, cuanto más vale, es cuando llegas más a su esencia, a la fibra.
Hay que deconstruir para construir con la madera, ¿no? Y es un material que si no lo tuviéramos tendríamos que inventarlo, porque ¿hay algún material mejor que este? Yo creo que no, sinceramente. La natura nos lo da, solo tenemos que saber aprovecharlo. Y lo de conseguir productos de calidad que sean locales, creemos que es muy importante. Con la biomasa lo hemos conseguido, ahora tenemos que conseguirlo con la madera. Pero la verdad es que este sector estamos muy sujetos también a lo que pasa en Europa, ¿no? Ahora, hace 2 meses la madera, o 3 meses la madera aquí estaba carísima. No entraba madera de Europa. Y ahora estamos inundados de madera de Europa porque sobra madera por todos los sitios, ¿no? También es difícil construir un sector con estos vaivenes del mercado. Por eso creemos que afianzar una producción local también es importante para no estar tan sujetos a todos estos mercados que suben y bajan de forma tan rápida, que tampoco he visto nunca que pasara tan rápido, pero bueno, creemos que el producto local es importante, porque a nadie va a valorar un palet de origen local, nadie. Pero una casa con madera de aquí sí. Y en este sentido hemos empezado a trabajar en Collserola, que parecía imposible. Estamos ya haciendo gestión forestal en Collserola. Hay que ir abriendo camino. Es un buen sitio para explicar a la gente lo que es importante, ¿no? ¿Por qué gestionamos los bosques? Nos dedicamos y hacemos itinerarios para los ciudadanos, para que entiendan lo que estamos haciendo, que el sector no lo hace normalmente, no lo explica, ¿no? Y por último, y luego ya Xavier, ya me preguntas o lo que quieras, los propietarios o nuestra organización queremos ser parte activa del cambio. No solo somos propietarios y esperamos que venga alguien a solucionarnos un problema o a pagarnos por la madera. Nos hemos organizado, nos hemos profesionalizado, somos productores y tenemos una empresa para producir, para llegar a acuerdos o para desarrollar proyectos, no solo en biomasa, sino que vendemos madera en tronco a muchas industrias, pero además hemos hecho un último paso hace 1 año, que es tener una pequeña industria para también empezar a transformar, precisamente con este objetivo de generar valor añadido a un producto que sale de nuestros montes. La única ventaja que tenemos es que sabemos cuántas hectáreas tenemos, cuántos propietarios tenemos y nos permite planificar a medio o largo plazo lo que podemos producir, sin depender de los demás, ¿no? Y creemos que es nuestro modelo, no es el mejor, seguro, y seguro que se puede mejorar, pero bueno, creemos que hay mucho camino para recorrer en este sentido de generar valor añadido con la madera local. Y nada más. Muy bien. Quería hacer que habláis de 2 cosas rápido. No, 2 preguntas, pero contestéis, por favor, rápido. Uno es la tecnología. ¿Qué papel juega? ¿Cómo está cambiando? Yo me podría enrollar mucho en todo esto porque hace muchos años que trabajo en proyectos de tecnología del bosque, pero lo haréis mejor vosotros. La segunda es las personas que trabajan en el bosque. Paco, ¿comienzas tú? Tecnología a nivel de bosque es una carencia que tenemos, es decir, se está mecanizando poco. Es un sector que todavía está funcionando con herramientas precarias. Sí que se ha hecho un esfuerzo los últimos años a nivel de administración y se ha subvencionado a que las empresas hagan la transformación de tractor agrícola, tractor forestal, incluso de procesadoras, máquinas que hacen el trabajo pues como el de una cosechadora, pero en troncos. Y en los próximos años se tiene que desarrollar claramente. No tenemos otro camino. En ese sentido, ahora, por ejemplo, el mes de marzo pues introducimos una cosechadora, una procesadora de pequeña dimensión, porque si no las que están aterrizando en Cataluña son pues nórdicas o americanas para un tipo de bosque que no es el apto para nosotros. Es decir, tenemos camino para recorrer, hay tecnología que ya vamos a comenzar a introducir, pero todo está en una rueda. Es decir, en el momento que la madera tenga también algo más de valor, desde arriba se tracciona a la parte de abajo. Y tenemos también otro problema, lógicamente, de trabajadores. Hasta ahora se estaba pagando, como comentaba Jordi, teníamos un precio muy bajo, los salarios eran bajos,
tenías personal poco y no lo más cualificado que interesaba. En el momento que la cadena tracciona, puedes escoger, puedes formar y la idea va en incorporar necesariamente más personas en el sector y de forma cualificada, y maquinaria. Tenemos capacidad en formación, tenemos una universidad, tenemos 4 o 5 escuelas de formación profesional, formación continua también para trabajadores, es decir, Cataluña está preparada para dar ese paso, y a nivel de maquinaria tenemos tecnología en Europa sobrada como para introducirla, y nosotros concretamente acuerdos con centros muy buenos a nivel europeo, pues para ver ya el tipo de máquina que tenemos que introducir, que es lo que estamos haciendo, tanto a nivel de cables teleféricos para sacar madera, procesadoras de dimensiones intermedias, hasta planteando la robotización de algunos trabajos para sustituir a lo que eran los machos antiguos, los caballos antiguos, que evidentemente eso también se puede llegar a hacer. Bien, sobre la tecnología, Paco lo ha dicho muy bien. La verdad es que la tecnología existe, pero en Cataluña la mayor parte de bosques se gestionan igual que en 1950. ¿Vale? Seguimos con un tractor y un cable mayoritariamente. Maquinaria pesada, digamos, tipo procesadoras, autocargadores, hay pocos y sobre todo están muy mal vistos por la sociedad. La gente no tolera ver una máquina trabajando en el bosque, pero sí que tolera ver una persona arrastrando un cable de 50 kilos, sudando y partiéndose la espalda moviendo los troncos. Es muy curioso, porque esto nadie no lo considera un maltrato a las personas, ¿no? Lo digo en serio y en broma, ¿vale? Y la tecnología existe, pero la sociedad es reacia a esta tecnología. De hecho, la propia administración que nos da subvenciones, y es una suerte, nos ayuda a comprar maquinaria, pero también la misma administración nos pone trabas para que la maquinaria entre en el bosque. Por lo tanto, estamos con una paradoja de la mecanización, que tarde o temprano tiene que resolverse, porque si no, pues tendremos que ir a buscar los machos para trabajar en el bosque, ¿no? Aunque yo os puedo decir que he trabajado con machos arrastrando madera en el bosque hace unos años, y cuando vinieron unos escolares que estaban estudiando para forestales, me decían que estaban maltratando a los animales. Al final decimos, bueno, pues ¿cómo sacamos la madera del monte? Pregunto yo, ¿no? Pues sí, la tecnología existe, pero la sociedad aún no la entiende, porque la ve como una agresión al medio, no la ve como un sitio de trabajo seguro, dignificado a la persona que está trabajando en el bosque, ¿no? Y de hecho nos faltan vocaciones para trabajar en el sector forestal. La mayor parte de trabajadores forestales están en este sector sin ningún tipo de formación. Y hay que ser conscientes de la realidad. Al bosque quiere trabajar muy poca gente. Es un trabajo duro, no está bien visto por la sociedad. Generalmente no está muy bien pagado, aunque un buen trabajador forestal puede ganar muchísimo dinero. Y es como un mecánico o un lampista. Si tienes oficio, puedes ganar muy bien la vida, mucho más que un ingeniero. Pero tenemos sistemas de formación, hay muchas escuelas forestales, pero la gente que trabaja en el bosque, el 90% llegan al bosque sin pasar por ningún tipo de formación, porque son gente que no están dentro del carril de la formación reglada. Estamos hablando de inmigración. Inmigración que no tienen ni los estudios secundarios, ni primarios. Por lo tanto, no van a acceder a ningún tipo de escuela que tenemos aquí, ¿no? Y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el Servicio de Ocupación para hacer formación a estas personas que van a ser nuestros trabajadores del monte del futuro, pero que no llegan por la vía reglada. Y tiene que cambiar el sistema de que entren personas y buscar las vocaciones, porque en la inmigración aún encontramos vocaciones, porque por su familia o por donde vienen, aún trabajar en el bosque está bien. Pero la gente que ha nacido aquí, por decirlo de una forma, no sé si es políticamente correcto o no, pero los de aquí no quieren trabajar en el bosque, son muy poquitos. Por lo tanto, tenemos mucha formación, pero la gente que trabaja en el bosque no pasa por este carril que está estandarizado, llega por otras formas, de formas muy irregulares, muy precarizadas,
que además muchas veces se aprovechan de ellos, ¿no? Y que por lo tanto construir un sector con un personal con esta calificación y que hoy está aquí y mañana está allá, porque además es muy móvil. Si la leña se paga más, hacen leña; si la biomasa se paga más, hacen biomasa, y se van cambiando. Y claro, no puedes construir nada sobre una base que es tan débil, ¿no? Por lo tanto, creemos que es uno de los pilares realmente a solucionar es encontrar vocaciones. Muy bien, pues la verdad es que creo que es muy interesante. Hace como, no sé, antes de la pandemia, creo que un par de años, 17 debía ser, estaba impulsando un proyecto, trabajando para la segunda forestal más grande del mundo, un proyecto de robotización del bosque, en el que realmente era espectacular. Digamos. Nuestro gran reto era cómo mantener la diversidad trabajando en la biodiversidad trabajando en el bosque. Y realmente había planteamientos muy, muy interesantes. Pero finalmente es lo que decía Paco, ¿no? O sea, esto es un ciclo y el ciclo debe permitir también, digamos, introducir este tipo de materia, de tecnología sofisticada que nos permite, digamos, tener esta síntesis de productividad y de ecología. Que ese es el tema. ¿Cómo somos capaces de encontrar esta síntesis? Si no encontramos esta síntesis, no tendremos, digamos, no tendremos la base suficiente como para poder desplegar lo que nos gustaría desplegar, ¿no? Que es una gran plataforma empresarial de construcción en madera, ¿no? Entonces aquí, pues oye, tanto Unai Roño como Unai Aguirre hablarán ellos en nombre de Goin, pero por lo que yo conozco, creo que su apuesta por hacer un gran proyecto en Cataluña se basa precisamente en utilizar los bosques de aquí y en buscar, digamos, una lógica de equilibrio. Es que si no, no tiene ningún sentido lo que hacemos. Si no, no tiene ningún sentido. Y por tanto, hemos querido, digamos, plantear esto, que creo que han hecho dos magníficas intervenciones, tanto Paco como Jordi, porque no se trata solamente de hacer 10 operaciones más en un año. Se trata de construir algo que tenga sentido. Se trata de construir un ecosistema que en sí mismo sea sostenible. Y por tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Egoin, por permitirme también esta primera parte. Y ahora ya vamos a pasar a la segunda parte. Unai Gorroño, por favor, y vamos a cambiar, digamos, la mesa. Gracias por todo.